La revista digital génerosenequidad.com presenta en exclusiva la entrevista con la doctora Dolores Muñoz Cano y con la maestra Guadalupe Cortés de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ellas son catedráticas de esta casa de estudios, son también integrantes del Centro de Estudio de la Mujer, del Centro de Estudios de Sociología, e imparten la materia de Sociología del Género tanto a las estudiantes y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación como de Sociología. Ellas son coautoras de este libro, Trabajas y Estudias, editado por la Facultad de Ciencias Políticas. Maestra, con relación a este libro, en uno de los ensayos, la familia pareciese amenazada por la situación económica, ¿no? Por el modelo neoliberal que estamos viviendo. Es una amenaza real para la familia. De seguir esta tendencia, esta manera de ejercer el poder del que se está dando, ¿cuáles se pudiera prever que van a ser los impactos sociales en la familia? Y después en términos más grandes, ¿no? De sociedad en su conjunto. Yo creo que los estamos viendo, ¿no? Los estamos viendo en la actualidad de la situación en la que se encuentran muchas familias. Uno de los primeros aspectos que transformó a las familias es un aspecto que habíamos pensado que iba a darle una nueva experiencia a las mujeres, salir de su casa a trabajar como una iniciativa propia, pero las mismas necesidades del contexto actual empujaron a muchas mujeres y otros miembros de la familia a buscar trabajo para solucionar esto. Junto a esta vulnerabilidad socioeconómica que existe, también hay otro factor que es el de instrumentar dar aspectos de sobrevivencia, ¿no? Es decir, la familia también busca cómo darle solución ante una no respuesta por parte del Estado, ¿no? Tú sabes que el Estado se angostó, se perdieron muchas empresas, los que están llamados a ser la cabeza de una familia se quedaron sin empleo, y las mujeres fueron llamadas, o era más fácilmente que encontraran un empleo. Eso que es la expresión de la situación de un empleo precario, porque la mujer, como no tiene mucha experiencia, no sabe de las organizaciones sindicales, no sabe cuáles son sus derechos, y en términos generales la población desconoce sus derechos, pues con mayor facilidad era emplear a una mujer para lo contradictorio es también que las mujeres han ingresado en gran medida a tener mayores estudios, a aspirar a otras cuestiones, pero son otra serie de factores los que intervienen ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la gente con esta situación está buscando maneras de solucionar. Ese es otro factor que también influye en la conformación de este tipo de familias donde viven en una misma casa varias familias y se convocan para solucionar los pagos entre todos, y de esa manera resuelven algunos de los problemas, ¿no? Ante el panorama que enfrentamos, y aquí sí voy a meter lo que se está proponiendo, la reforma a la ley laboral, implica eso. Lo que se está haciendo de facto implica que ahora lo quieren hacer de manera formal, ya contemplado por la ley. O sea, los jóvenes también han reducido sus expectativas para conformar una familia, porque están esperando tener un buen empleo, comprar una casa, tener un coche, en términos de la clase media y clase media alta, ¿no? Pero las otras familias, lo que está sucediendo, como han sido vulnerados en términos de su condición socioeconómica y educativa, también ellos están buscando darle respuesta a necesidades que tienen ellos. Y en ese sentido, las carencias que está originando de solidaridad, de amor, de apoyo en las familias, porque muy tempranamente salen a trabajar los padres y pues prácticamente se quedan solos o se quedan a cargo del abuelo, y bueno, debido a diversas circunstancias es la respuesta que van a tener unos a otros, cómo van a responder, etcétera, ¿no? Entonces eso también está repercutiendo en la condición adversa para estos jóvenes, buscar por fuera, y es donde nos encontramos también que la violencia
o que las jóvenes se embarazan, o que son violentadas, ¿no? Y esa expresión de que no hay un aprendizaje más completo de la solidaridad, del apoyo, que se sienten huérfanos, ¿no? Y también la ignorancia que hace presa de ellos, ¿no? Yo diría en parte eso, ¿no? Pero hay otros factores que son importantes que casi nunca consideramos ni tomamos en cuenta y los vemos todos los días, y que es la cotidianidad de nuestro espacio familiar. En los últimos años ha sido verdaderamente grotesco e inhumano si vivimos en un estado de derecho marcado por los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado siga permitiéndole al Infonavit y a todos estos desarrolladores habitacionales que se hagan viviendas de 32 metros cuadrados para una familia? Es que eso es tan ofensivo y tan, pues prácticamente es un delito en contra del desarrollo de una persona. No puede ser que una familia viva en un espacio de 32 metros cuadrados. Por lo menos nuestra cultura no lo acepta, ¿no? Porque venimos de una cultura de espacios y además de hijos, de familias grandes. Hoy se están reduciendo, pero nada más en la gente de poder adquisitivo medio alto y alto. Las familias de poder adquisitivo bajo siguen teniendo hijos. Y bueno, la única posibilidad, lo que decía la maestra Cortés ahorita, que los jóvenes ahora ya no quieren formar una familia, siguen quedándose con la mamá y el papá, aunque ya sean unos hombres grandes, ¿no? Profesionistas, etcétera, porque no les alcanza el dinero para comprar una casa, que ya casi no hay. Un departamento, y los departamentos, además de que son inhabitables, tienen un solo baño, 2 recamaritas, una cocina pequeñita, en fin, son espacios donde no respetan la dignidad humana para varias personas. Y estas unidades habitacionales va creando conflictos en la comunidad, muy violentos, nadie se responsabiliza de nada. Entonces encontramos unidades habitacionales que son verdaderamente unos lugares tan deprimentes, ¿no? Lo que eran jardines ya están ocupados, ¿no? Se van creando pandillas de jóvenes, y tenemos muchos ejemplos de estas unidades habitacionales. No hay un reglamento de condóminos, pero que nadie respeta. De como nadie se siente dueño de su espacio que está al aire, pues nadie responde ante los requerimientos de mantenimiento. Entonces las familias ahí se van deteriorando muchísimo también, en este espacio tan común, tan conflictivo, tan chiquito, ¿no? Porque es cierto que cuando estamos más conglomerados se empiezan más problemas de tipo, bueno, si en los animales lo vemos, ¿no? Empieza un canibalismo terrible, y eso no lo ve el Estado. El bienestar de la población, la salud mental, física de la población no les importa. Entonces esto afecta directamente a la conformación de las familias. Sí, es como muy paradójico, porque por un lado tenemos la familia como este elemento fundador de la sociedad, ¿no? Y pensando que en el bienestar de la familia pueda descansar el bienestar social, el mismo Estado está atentando contra estos principios básicos de la familia, ¿no? Es como, a mí me llama mucho la atención. Y cuando yo leí la parte del neoliberalismo, que yo también coincido en que es una deleznable forma de gobierno, me parece que eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Que no hay nadie que se responsabilice de las familias, no hay instituciones, ¿no? Bueno, hay instituciones en lo formal, porque hay muchas. Ni en lo formal tampoco, ¿eh? Si te refieres al DIF, no, para nada. Que se llama Sistema Integral para Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Jamás atienden a las familias, ¿no? No saben de la situación de la infancia, que es terrible lo que está pasando en México con nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes. Es eso, también, ¿no? Hablar del núcleo de la familia, que se entiende por la familia, por los miembros, ¿no?
hablan de autoridad, pero en realidad el niño carece de voz, ¿no? Claro. Y el niño anda haciendo lo que se le está diciendo por parte del Estado para garantizar la existencia del núcleo familiar. Y el núcleo familiar obedeciendo en parte costumbres y tradiciones. Y costumbres y tradiciones y Estado y ley dicen, tu niño obedece ciegamente y yo tengo la verdad y tú te calles, ¿no? Y el que debiera de ser el núcleo idóneo parece un lema muy llevado y traído de la democracia, pero en eso consiste, ¿no? En que se permitiera que los miembros de la familia, si un niño ¿qué te pasa, no? A veces te dice, ¿te calmas o te doy? Sí. ¿No? En lugar de escuchar, o cuando llegan todos, llega el padre muy cansado y ve que su hijo pequeño llega todo abatido, ¿qué te pasó? Pues es que me pegó fulanito, pues regrésate y pégale, ¿no? O sea, también en la casa les estamos enseñando otra serie de valores. Faltan los valores. Que el Estado no da. Se han perdido los valores. Si tú le preguntas ahorita a alguien cuáles son los valores que deben regirnos como personas, seres humanos, en la casa, en la escuela, con tus compañeros, en la calle, etcétera, nadie sabe. No saben. La pérdida de valores es terrible. Mira, en la escuela secundaria hace algunos años, con tantas reformas, que yo ya no sé ni en qué número de reformas van, creo que reforman cada año. Y acaban de reformar, acaban de hacer un sistema de bloques. No, bueno, por eso te digo, ya perdí la cuenta de, ya ni sé, es una confusión terrible. Bueno, por supuesto los maestros son los menos enterados de las reformas, acá hacen arriba, los de abajo ni se enteran. Cuando ya le llegan con la reforma, aquí está, es lo que tienes que hacer y a partir de mañana que empiezan a hacer, tienes que aplicar esto. Pero en una de las reformas metió o implementaron un curso para secundarias que era con valores, de valores, en lugar de civismo o una cosa así, nociones positivas de derecho mexicano, una cosa así que antes había, metieron educación en valores, etc. Y yo tuve la oportunidad de acompañar a una chica que estaba haciendo su tesis, revisándole su trabajo, etc. Y entonces me decía, estos son los valores que exige la escuela, ¿no? La de solidaridad, respeto a los demás, etc. Y los primeros que no respetaban a los alumnos eran los maestros, ni el director, ni el conserje de la escuela, ¿no? O sea, es en papel. No hay un conocimiento. ¿En qué consiste el respeto? Pues vamos a empezar a analizar todo lo que conlleva este término de respeto. Porque si una palabra, pues es una palabra, ¿no? Sí. Oye, respétame. Y te da un trancazo, ¿no? Pues porque te estoy respetando, te golpeo. Y por eso es que todas estas violencias han sido mucho más notorias últimamente, que siempre ha existido. Ahora es un escándalo y se le pone un nombre de una lengua extranjera, ¿no? Sí, además, sí, en lugar de llamarle violencia dentro de la escuela, le ponen bullying, ¿no? Sí. Bueno, es violencia, son actitudes violentas que reflejan mucho toda esta falta de valores en la familia y en la sociedad para podernos comunicar. El maestro es una persona igual que nosotros, y el maestro también tiene una familia, y no sabemos qué tipo de valores esté representando. Entonces, todo se lo dejamos también a la escuela, es la que le tiene que enseñar valores. O la escuela le reclama a los padres, Se los dejan. y le dicen, oye, en lugar de que sea un trabajo conjunto dirigido desde el Estado, en realidad se empezaron a dar cursos a los padres y después salió el programa de educación para padres. Pero yo quisiera preguntarle a la Secretaría de Educación Pública el impacto que ha tenido, es decir, ¿a cuántos padres les ha dado ese tipo de educación? Porque sí las convocan, pero llega la señora que no trabaja, ¿no? O que no trabaja en la calle, porque yo respeto mucho el trabajo doméstico, sí. Y que tiene tiempo para ir a la escuela a tomar el curso, que por lo general son en la tarde, ¿no? Pero son muy pocos, es decir, no hay una educación en valores, tampoco para los padres. A nadie nos enseñan a ser padres, ni cómo educar a los hijos.
seguimos reproduciendo lo que nosotros aprendimos en la casa. Por eso se reproduce la violencia, por eso se reproduce la sumisión de la mujer, que así fue su madre y así debe ser y así se le prepara. Y exactamente. Entonces, es un problema enorme, tiene muchas aristas, hay familias que siguen integradas, hay familias que están totalmente desintegradas, pero las que están integradas tampoco pensemos que es la maravilla, ¿no? Como seres humanos somos muy conflictivos y muchas veces nos peleamos con el hermano, con la hermana, con la mamá, con el papá y viceversa. Esta gran mujer poetisa Rosario Castellanos decía que una familia muy difícil. Ella decía que los hermanos eran un accidente de la naturaleza. O sea que ella, familia que pudo haber, en la cual refugiarse de su terrible vida que llevó con un hombre golpeador, etcétera, pues no la tuvo. No tuvo un refugio donde ir. No por ser, digo, cuando hay una familia solidaria es porque se acepta a uno y al otro tal como somos, con nuestros grandes errores, deficiencias, vicios, etcétera, ¿no? Sí. Pero siempre nos andamos criticando, mordiendo, etcétera, y es muy difícil la solidaridad en las familias. No digo que no los haya y que existan, sí, pero también hay muchas envidias, muchos recelos. A ti te quiso más mi papá que a mí, o a ti te prefería mi mamá, sí. O yo soy güero y tú eres prieto, ¿no? Yo tengo el pelo chino y tú lacio, y bueno, siempre hay algo por lo cual estamos peleándonos con los hermanos y en la familia, más cuando hay éxito económico de alguna de ellas, ¿no? Mucho más. Entonces, como que había que reflexionar mucho sobre esa situación de la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad, el primer núcleo social es la familia. Eso sí, y deberíamos de hacer todo lo posible por seguir en ese núcleo, pero tampoco forzarlo. Y cuando el núcleo da condiciones, ¿no? Porque si las condiciones son de violencia, pues a veces es mejor dejarle. Que la familia permitas, ¿no? Sí, que por algo hay los derechos humanos hablan muy correctamente acerca de la protección de los derechos y la dignidad de la persona, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos derechos y hay que aprender. Es una sociedad ignorante. Sí. Pero fíjate, antes las sociedades y las indias, o de los indígenas o de cualquiera de nuestros antepasados, yo creo que en cualquier parte del mundo, era el gran respeto que le tenían a los ancianos. Así es. ¿Qué pasa con ellos? La familia sí se compone de varios miembros, ¿no? Suponiendo que es una familia nuclear tal cual la reconoce el Estado y Naciones Unidas, porque tampoco han reconocido otro tipo de familias, ¿no? Sí. Entonces, y el Vaticano, entre otros. Muchas veces, y dada la crisis económica, lo que ya se había un poquito bajado el gran número que había antes de familias ampliadas, hoy nuevamente por la crisis económica continúa o se ha incrementado esta situación de las familias ampliadas, es decir, que el hijo se casa y no encuentra dónde irse a vivir y entonces llega a la casa de los padres o de los suegros. Y esas son las familias ampliadas. Empiezan a ampliarse las familias con los mismos hijos, pero ya con la esposa y el esposo, y luego vienen los niños, etcétera. Y les dan cabida en la casa paterna, o materna, como se dice. Y pues resulta que pues pasa el tiempo, o a veces ya no tienen trabajo, se divorcian los hijos y regresan al núcleo familiar. Y bueno, el tiempo pasa y en cualquier circunstancia, pues los padres se van haciendo viejos. Y aquel espacio que debería ser para ellos únicamente, ya cuando son viejos, empieza a ser peleado por los hijos que llegaron a esa casa nuevamente a ocuparla ya con otra familia. Y es tanta la indefinición que se tiene sobre esa situación
que en los mismos anuncios publicitarios de adquiere una hipoteca para comprar tu casa, que es el patrimonio de tus hijos. Yo siempre les he dicho, cuando alguien me pregunta por una situación de su casa, no es patrimonio de tus hijos, es tu patrimonio de tu marido, ¿no? Porque es donde van a llegar de viejos en esa casa que ahorita están comprando. Tus hijos se van a casar y se tienen que ir a otro lado. Claro. Se tienen que ir, nunca los aceptes. Era otra de las herencias culturales. Hace rato dijiste una cosa muy correcta, como tenemos una herencia cultural del espacio. Sí. Y también parte de las herencias de los espacio. abuelos era eso, ¿no? Esta es mi casa, pero tú te estoy dando una profesión, te estoy dando un trabajo para que tú también te busques tu propio sustento, ¿no? Y eso también tiene mucho de cierto, ¿no? Lo que está sucediendo. La misma nueva conformación, la misma también situación de crisis está provocando eso en las familias, ¿no? Ya no estás dando dinero, ¿no? A ver, oye, vete a esa recámara de allá, ya te voy a acomodar ahí en el patio, si es que es una casa amplia, porque necesitamos espacio y los niños están creciendo, ¿no? Y se les olvida que esa casa es de los padres. Y luego los padres terminan puestos en la calle. Sí. Puestos en la calle, eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ancianos que con Alzheimer, con demencia senil, que de repente los encontramos en la calle y son como los niños, los ancianos, la sociedad no los ve. Vemos un anciano en la calle y no sabemos si está perdido, no sabemos si sabe a dónde va. Yo una vez vi a un hombre, iba yo en mi coche, pasé y me tocó el alto y volteé a verlo, un hombre bien arreglado de traje, buscando entre la basura algo para comer, y se arrancó mi marido en los hombros, le dije, oye, déjame, pero el flujo de carros ya no te deja bajar. Y yo estoy casi segura que ese hombre salió de su casa y se perdió. ¿Y quién se acerca a preguntarles qué les pasa? Nadie. Sí, nadie. Vivimos en un mundo de indiferencia total. Si dentro de nuestra casa a veces no nos importa que a alguien le duela algo de nuestras familias, de nuestros familiares, pues en la calle menos. Ahora se habla mucho de derechos humanos, pero creo que estamos muy deshumanizados. Sí. Muy deshumanizados todos estamos muy deshumanizados. Los médicos, lo único que les interesa es el dinero, ya no hay esa vocación y servicio de aprender, la productividad, ¿no? La ganancia, qué tan productivo eres, es un discurso que tenemos ya varias décadas. Sí. Por más que hablemos de derechos humanos, creo que estamos muy deshumanizados todos, con los niños, con los ancianos, con la gente con discapacidad, con las mujeres embarazadas que ahí suben carga. Ahora sí, como decía el grito antes de los camioneros mediados del siglo XX, ¿no? Sube señora gorda con canasta y niños, ¿no? Así suben ahora las mujeres embarazadas cargando un chiquillo, cargando otro, y nadie se para darle el asiento, ni para detenerla, porque ahí va a veces a rodar con dos chiquillos la señora. Vivimos en eso, ¿no? Y nadie se para. Y bueno, y fíjate que hay una cuestión muy importante que es con lo que empezó Lupita hace rato. Esa situación de que las mujeres ya tuvimos la oportunidad, que es un término que a mí no me gusta, de estudiar, de salir a trabajar, ejercer nuestra profesión, y entonces nos decían los señores, bueno, pues ya tú eres igual a mí, pues ahora quédate parado en el camión, ¿no? Entonces es esa mentalidad del hombre que no acepta todavía que la mujer es diferente a él, somos iguales en derechos, pero somos diferentes. En biología, no hay más. También que y puede más si ser carga una tan criatura competente como él, sí, que es lo que provoca luego muchas separaciones. Sí, Cada empieza a ganar más la mujer, y entonces eso para muchos hombres también es devastador. Sí. Cuando no debe ser así. Pero bueno, el tema de la familia es muy complicado, se tendría que hablar de la pareja,
de la pareja sin hijos, de la pareja con hijos, ¿no? Del matrimonio, del matrimonio, de las mujeres o de los hombres que llevan toda la carga y la responsabilidad de la familia. Ay, porque cómo es fuerte la mujer, cómo es fuerte la mujer. Nosotras, tanto la maestra Cortés como yo, hacemos un ejercicio con los alumnos y les pedimos la historia de las mujeres de su vida, es decir, todas las mujeres de su vida, de sus abuelas, sus madres, sus hermanas, sus tías, etc. Y hemos encontrado unas historias verdaderamente impresionantes, ¿no? Pero de una valentía y de una fuerza de las mujeres que se quedan solas, abandonadas por cualquier circunstancia. ¿Y cómo sacan adelante a sus hijos? Es impresionante. En cambio, un hombre se queda solo y no puede vivir solo. Luego tiene que buscar una pareja. Y muchas veces, cuando encuentra la pareja, se desentiende de sus propios hijos. Y tendríamos que hablar de la desobligación del hombre y de la falta de conciencia que tiene con respecto a la obligación con sus hijos, que cuando se divorcian, hasta se cambian de trabajo con tal de no dar la pensión alimenticia. Y eso debería ser castigado por la ley, porque la Convención sobre los Derechos del Niño pone por encima el interés superior del niño. Y si la madre no tiene dinero para darles de comer, pues se mueren los niños así de fácil. Digo, creo que por no comer la gente se muere. Me llego a imaginar que es algo importante y para comer hay que tener dinero. Y muchas veces dejan a la señora sin trabajar, sin que tenga una fuente de recursos y no les dan atención. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué pasa dentro de la cabeza de los hombres para que se deshaga de sus hijos de esa manera? Ah, pero luego tiene otros. Y entonces se tiene que hablar de cada aspecto, ¿no? Cuando hay hijos con alguna discapacidad o cuando los padres se convierten en discapacitados, ¿qué pasa dentro de esa familia con la obligación de los hijos para seguir atendiendo a sus padres discapacitados? Hay un dicho que dice que los padres pueden criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden atender a un padre. Así de grave. Así de grave. Entonces, las familias, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las familias? ¿A qué nos referimos? No podemos referirnos a una familia nuclear simplemente, o que la familia pequeña vive mejor, que fue el eslogan del dicto durante muchos años, ¿no? Entonces, como la familia pequeña vive mejor, hay que meterlos en una caja de zapatos para que ¿sí? El compañerismo, la protección a todos los miembros, que son parte fundamental de todos estos elementos de las características de las familias, el cuidado de la vida, además de todos los otros factores que intervienen, como la educación, la salud, el bienestar de cada uno de los miembros. Y bueno, nos encontramos con una diferenciación familiar de acuerdo también a las regiones y a las culturas. Sí, entonces, hoy ¿qué está sucediendo con esas familias? Hoy que vemos que hay más diversidad de tipos de familias, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe esto? Muchos factores, la tipología, precisamente hace rato estábamos comentando, que se van conformando de acuerdo. Primero tenemos que tomar en consideración que una cosa es la realidad y otra es la que se dice que es. Sí. Y entonces influye en la conformación de estas familias desde la cuestión socioeconómica, la cuestión cultural, y va conformando de manera distinta. Una que le faltó, que quisiera agregar, es la familia unipersonal, donde son familias donde únicamente existe una persona y también se está considerado como familia. Es opción no tener más miembros. Y las parentales, bueno, la monoparental, ¿no? Está dirigida por una mujer o por un hombre también, ¿no? Con los hijos. Entonces usted decía que de acuerdo a la cuestión socioeconómica podemos encontrar dos tipos de transformación. Unas que están de la clase media y clase alta, que están transformando las costumbres y tradiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo en estas
que en estas personas de esta situación socioeconómica también están muy arraigadas las tradiciones y eso las altera muchísimo. Por otro lado puede ser la cuestión cultural, que es buscar otros lazos donde no los encuentras en tu familia, ¿no? Entonces eso también piensa que haya estas transformaciones. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestras familias? Dependerá también de su propia condición. En el trabajo que realizamos ahí, hay un concepto que para nosotros es fundamental para dar una definición de cuál es la situación y condición de las personas, y sobre todo en los grupos familiares que existen, ¿no? Y es sobre todo la vulnerabilidad, que es tener distintas capacidades. ¿Cómo enfrento yo una situación de pobreza? ¿Cómo enfrento yo una situación de falta de educación? Por supuesto, decía yo, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se dice jurídicamente o como norma, ¿no? Lo que contemplan los distintos códigos y que está hablando, diciendo, festejando el Día de la Familia, pero en realidad, y esto se dice en otro de los trabajos, no hay una protección integral para la familia, no hay una política pública social para la familia. Entonces, esta vulnerabilidad que tienen estos grupos en situación socioeconómica de pobreza es muy difícil. Sí es cierto que en algunas, por ejemplo, las familias que han constituido los niños en situación de calle, hay protección, hay solidaridad, pero también hay otra serie de factores que nos está afectando, ¿no? La necesidad de matar el hambre consumiendo drogas, ¿no? La necesidad de afecto que incluso los lleva a que no tienen una formación ni una idea, la ignorancia priva en ellos, ¿no? Y entonces tenemos en esos grupos la existencia de embarazos de jovencitas, ¿no? Como pequeños. Y algunos han logrado salir de ese espacio, pero siguen viviendo en la calle, ¿no? O lo que nos enteramos de que van y rentan un cuarto de hotel, pero en realidad la casa como hogar no existe para ellos, existe en otro tipo de valores, ¿no? Sí, son los lazos fundamentalmente que van estableciendo entre ellos. Duerman en una cloaca, duerman abajo de un puente, duerman donde sea, no tienen ninguna pertenencia, no tienen ningún bien, pero esos lazos, por eso ellos se llaman familia. No es que estén reconocidos como tal, pero esos lazos, principios de la familia, que es esto que decíamos, la solidaridad, el apoyo, la ayuda, etcétera, eso es lo que se desarrolla en ellos. Por supuesto no hay ningún lazo social, no hay ningún otro elemento que constituya jurídicamente lo que sea una familia. Y ni siquiera para su misma protección de un techo, ¿no? de darse entre ellos una otra situación de ayuda, porque es prácticamente imposible que la tengan. Pero bueno, estos son diferentes aspectos con los que nos encontramos en nuestra sociedad mexicana. Y los lazos de solidaridad en las familias, tanto nucleares como compuestas, monoparentales, extensas, etcétera, pues todavía subsisten mucho en México, a pesar de que dicen que ya está desapareciendo la familia, dependiendo del contexto. Por ejemplo, si hablamos de población indígena migrante, ¿no? Ahí sí vemos que hay una gran descomposición de la familia, porque el varón ya desde hace muchos años, hablamos ya casi de 70 años en donde empezó una migración terrible en México para irse a trabajar a los Estados Unidos. No nada más de gente del campo, también de la ciudad, dada la escasez de trabajo en esa época. Y ahora imagínate cómo está la situación. Es peor ahora, pero es peor también el acceso de la gente sin documentos oficiales a otro país, y sobre todo la restricción porque trabajan en otros países. Pero bueno, empezaban a dejar a las familias solas, ¿no? Y se incrementó mucho más a finales del siglo XX. Encontramos muchas poblaciones en el campo solamente con mujeres, ancianos de edades muy avanzadas y niños.
Después empezó a cambiar eso, las mujeres, bueno, sí recibían remesas, dinero de sus familiares que estaban ahí, su marido, sus hijos, y empezaron a sobrevivir con eso, que era bastante bueno lo que les mandaban. Pero fue mermando muchas cuestiones esta situación del abandono y del rompimiento del núcleo familiar. Se fue perdiendo esa solidaridad familiar, se fue perdiendo la cultura de ellos mismos, porque los hijos empezaban a salir también más chiquitos. Nosotros nunca nos ponemos a pensar qué pasa con esas mujeres del campo o de las pequeñas ciudades, ¿no?, de nuestro país, que salen a trabajar a una casa, a una gran ciudad. Nadie les pregunta de dónde vienen. Bueno, sí, les preguntamos, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? Ah, pues de Hidalgo, de Oaxaca, de Guerrero, qué sé yo. Pero nunca les preguntamos si son casadas, si tienen hijos, si tienen padres, si son hijos. Y la gran mayoría de estas mujeres se vienen porque tienen 2 o 3 hijos, son abandonadas, ya sea porque el marido se fue a otro lugar o porque la dejó, y se viene a trabajar para mandarle dinero a sus hijos, los cuales deja encargados con su madre o con sus hermanas, y se rompe la familia, porque muchas veces a los hijos no los tratan como los debe tratar una madre. Y entonces crecen solos, y no necesariamente porque estén divorciados los padres, sino porque ya no existe uno de los padres, ¿no? Y la madre es la que por lo general, en el rompimiento del núcleo, es la que se hace cargo de todo, de la responsabilidad de una familia. Y entonces, desde esos lugares, ¿no?, esos ámbitos geográficos, hasta los más encumbrados que podemos encontrar, hay un rompimiento también de la familia, en el cual ya se van vulnerando mucho los derechos de cada uno de sus miembros. Y por otro lado, encontramos, es que hay varias paradojas en esta situación de desintegración familiar. A lo mejor es temporal, ¿no?, como ha pasado con nuestros migrantes, que se van llevando a su familia de poco en poco, ¿no? Y ya traen al hijo, y luego traen al otro, a la hija, luego ya se va la mujer, luego se van hasta los padres. Y es muy interesante cómo esta solidaridad que se da la tenemos muy reflejada en nuestras tradiciones. Por ejemplo, lo que acaba de pasar la semana pasada, el 15 de septiembre, las familias se juntan para celebrar este día, ¿no? Y aunque no se hayan visto durante muchos meses, los hermanos, las hermanas, pues ese día se juntan en casa de alguien, de los padres, y celebran y hacen comida muy típica mexicana, que es algo que les extraña a los extranjeros también. Y bueno, no se diga en otros países. En todos los países donde hay mexicanos, hacen fiesta. Y es una fiesta de unidad familiar, porque bueno, finalmente los mexicanos somos una gran familia también, ¿no? Además muy solidaria en épocas de desastres, como también lo recordamos hace 2 días del sismo, donde fue la población civil la que fue prácticamente a rescatar a la gente. Había una gran desesperación, sin conocerlos, sin saber quién estaba allá abajo, pero había alguien de sus hermanos de nación. Sí. ¿Y cómo cerraríamos este término de la familia? ¿Qué sería lo que se pudiera hacer? Algunas recomendaciones. Pues mira, hace rato hice referencia a lo que caracteriza a este grupo social, que es primordial para la sociedad, no solamente en términos jurídicos, ¿no? Pero yo creo que esto de la cuestión de los valores y sobre todo establecer una comunicación entre los miembros de la familia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que así como hay la autoridad del padre y la madre que están diciendo tienes que hacer esto, ellos también tienen que escuchar cuáles son las preocupaciones y las necesidades de sus hijos y cómo llegar a acuerdos comunes, en común, para ponerse de acuerdo en eso, ¿no? Creo que es fundamental otra vez escuchar, hablar, compartir,
¿no? Tener corresponsabilidad. Yo creo que eso le daría un mayor desarrollo a la familia, recuperar esos valores, ¿no? Ahorita, permíteme, quiero ayudarte, oye, ayúdame, comparte conmigo esto, vamos a salir a ver esto, a un museo, no sé, compartir también esto de los tiempos, esto de los espacios, ¿no? Sí, en ese mismo sentido, yo creo que debemos, no sé si recuperar, no sé si las familias lo han hecho, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes tipos de familia, nos hemos llevado de manera diferente, no podemos comparar una con otra, por supuesto, pero creo que es fundamental que exista esta comunicación entre todos los miembros de la familia. Es muy importante que hablemos con la gente grande, que nos cuente sus experiencias, que los niños conozcan cuál era la vida de los abuelitos, aunque los niños crean que cuando los abuelitos eran chicos existían dinosaurios. Bueno, pues sí, porque el concepto de tiempo en los niños es relativo. Entonces, que platiquen con los nietos, que jueguen, que les platiquen de cuando ellos eran niños, para que el niño también se interese por la vida de la comunidad, de cómo era antes su vida. Tener más contacto con la naturaleza. Hoy, por la situación de la gran cantidad con la que convivimos todos los días en la calle, etcétera, vivimos ya en un gran ostracismo, ya cada quien está encerrado en su propia vida, y en la calle no caminamos sin ver a nadie, nos tropezamos y no volteamos a ver con quién nos tropezamos, etc. No podemos salir los domingos ya a un paseo, a algún lugar cercano aquí, donde nos quede cerca la carretera, porque nos asaltan, ya lo hemos visto, no hay seguridad en ese sentido. Pero podemos encontrar otros espacios de jardines públicos que se han abierto, que siguen persistiendo hoy. Y yo lo que les digo a las madres, sobre todo a las madres y a los padres, por supuesto, porque los padres son los grandes ausentes en la familia, ¿no? Por su trabajo, porque así fueron educados. Aunque la señora trabaje, ella no debe estar ausente en la familia. Que jueguen con los niños, que jueguen con sus hijos. No importa que haya que lavar la ropa se va a tener que lavar, no importa que no se barrió ese día la casa. Hay que jugar con los niños, hay que salir con ellos, hay que reírse, hay que contar chistes, el niño tiene que ser feliz. Y los ancianos también, hemos visto muchos casos de ancianos que los padres los dejan abandonados cuando viven con ellos en su propia casa de los ancianos, y se va la familia sin los ancianos porque ya estorban, en lugar de integrarlos. Es rescatar los valores de los miembros de la familia. Es lo que yo podría decir. Creo que es muy rica la experiencia que podemos tener de platicar con nosotros, porque además la vida, yo vengo de una familia de 11 hermanos, y en una ocasión uno de mis hermanos, de los más chicos, me dijo: cuéntame cómo fueron mis padres cuando él los tuvo, porque cuando mis padres murieron, entonces ya estábamos casados. Y entonces le dije: sí, te voy a contar, porque mi vida con mis padres fue diferentísima a tu vida con mis padres, Entonces, ese tiempo, esa distancia hace a la gente distinta, la relación y es muy bonito de repente reírse de uno mismo, ¿no? No es que nos estemos ofendiendo. Oye, cuéntame, oye, ¿te acuerdas cuando eras chiquito cómo te caíste, no sé qué, y en lugar de lloraste mucho, eras un chillón, no sé, y se ríe uno de uno mismo, y eso revitaliza mucho los lazos familiares. Déjame interrumpirte tantito, porque ahorita cuando hablaste de que los niños tenían que platicar con sus abuelitos, los abuelitos platicarles, es también fomentarles mucho esa capacidad de asombro. La capacidad de asombro, esto que estás comentando con tu hermano también, es eso, fomentarles la capacidad de asombro, porque se ha perdido muchísimo, ¿no? El estar con la educadora televisión les ha impedido desarrollar una serie de capacidades que tenemos. La imaginación de los niños, los cuentos, que les lean cuentos,
que les inventen, por eso se llaman cuentos. Me acuerdo que un día en una entrevista que me hicieron en la televisión, había unos niños, invitaron unos niños, era uno como de 12 años, y él muy docto, el niño, dijo, bueno, es que nos quieren engañar, porque creen que los perros hablan y no hablan. Y habló otro, sí, los adultos nos quieren engañar. Y dije, no los queremos engañar. Yo también fui niña y me encantaba oír las fábulas. Las fábulas aparecen puros animales y lo que tenemos que aprender es lo que les pasa a esos animalitos, es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Entonces, dejemos que los niños vivan en un mundo ideal, porque eso se acaba tan rápido, ¿no? Que la Cenicienta y el príncipe se acaban muy rápido. ¿Qué importa que piensen en el príncipe y en las princesas, los niños y las niñas, en He-Man y en todos estos personajes de cuentos? Que los dejemos vivir su vida de niños, no los hagamos adultos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias.